Un saludo cordial para todas las personas que están en sintonía de este espacio denominado En Línea Diálogo Público. Hoy estamos por el perfil personal de Miguel Córdoba, porque ya creo que la mayoría conoce la situación de la página del informativo del Guayco. Perdimos desafortunadamente la administración desde el pasado domingo y estamos en la tarea de recuperarla. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la gestión pública. Para ello nos acompaña el magíster Rodrigo David Noguera, a quien le damos la cordial bienvenida. Inicialmente, coméntenos un poquito sobre su formación y además también sobre su experiencia en el tema relacionado con la gestión pública. Ingeniero, muy buenas tardes a usted, a todas las personas que nos están mirando a través de este Facebook Live. Primero agradecerle, ingeniero Miguel, por la invitación, pero también por la oportunidad que a través de su medio nos da a los andoneños de estar permanentemente informados de las noticias de nuestra región y de nuestro municipio. Bien, mi formación, soy ingeniero industrial, tengo una especialización en alta gerencia, una especialización en logística y una maestría en administración. Mi experiencia laboral empieza en el 2007 en Sedenar, ya para parte pública específicamente. Posteriormente tuve la oportunidad de ir a estudiar inglés fuera del país, regresé a trabajar al Hospital Clarita Santos como subgerente administrativo y financiero durante 3 años y 3 meses, creo. Posteriormente pasé a trabajar a Ospina con el doctor Diego Hidalgo, a acompañarlo también en el hospital de Ospina. Seguimos como jefe de control interno en Corpo Nariño, de ahí como jefe de planeación y direccionamiento estratégico también en Corpo Nariño, y lo que a su vez nos sirvió para llegar a lo que es el Departamento Administrativo de la Función Pública, trabajar en temas relacionados con el modelo integrado de planeación y gestión. Y tuvimos ahí la oportunidad de trabajar, acompañar y apoyar a 10 departamentos, a diferentes entidades dentro de 10 departamentos sobre lo que es el MIPG y la función pública. A nivel de Nariño, he trabajado en la gobernación de Nariño como contratista, tanto en la actual administración como en la anterior. También he sido contratista del Hospital Civil de Ipiales, de la Alcaldía de Pasto, de Corpo Nariño también como contratista, y la docencia, que durante 5 o 6 años también nos dedicamos a la docencia universitaria. ¿En qué universidad ha dictado cursos, no sé, o conferencias? Digamos que clases como tal en la Universidad Cooperativa, en la Universidad Mariana y en la Universidad Autónoma, es donde estuve vinculado. ¿Sobre administración pública o sobre el tema de gestión pública? No, no básicamente sobre el tema de gestión pública. He realizado algunos talleres con la Universidad Mariana y hemos hecho algunas capacitaciones con algunos profesores específicamente en la ESAP a los estudiantes de gestión pública. Bueno, ahora sí entramos, luego de esa introducción, entramos en el tema, la gestión pública. Inicialmente, pues explíquenos qué quiere decir gestión como concepto. Bueno, digamos que la gestión es la manera como se administran, por decirlo así, las entidades públicas. Entonces, hay 2 tipos de gestión. Una, la que la mayoría de gente la conoce, como es la que el alcalde, por llamarlo de alguna manera, hace entre las otras entidades. Esa es la gestión que la mayoría conoce, la gestión de gestionar recursos. Pero digamos que la gestión pública acá es la manera en cómo organizamos, administramos y desarrollamos algo que es el proceso administrativo dentro de las instituciones públicas, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, en esos 4 aspectos, o en estos 4 grandes procesos, es donde se desarrolla la gestión pública, que es la manera en la que las entidades públicas se desarrollan para lograr sus objetivos, que una entidad pública tiene como objetivo es generar valor público. Y ese valor público no es otra cosa que los resultados que el Estado debe alcanzar, que deben ser observables, que deben ser medibles y sobre todo que deben responder a las necesidades de la comunidad. O sea que ese concepto que teníamos todos nosotros de ir a gestionar, por ejemplo, un alcalde, recursos a nivel departamental ante la gobernación o directamente en la ciudad de Bogotá con los ministerios, es una parte de la gestión pública, pero no lo es todo. Sí, claro, o sea, eso es lo que la mayoría conoce como gestión de
lograr conseguir recursos para los territorios. Pero como tal, la gestión pública, que está establecido en el modelo integrado de planeación y gestión, que es la herramienta a través de la cual se gestionan las administraciones públicas, está orientado a la manera en cómo estructuro mi entidad, cómo desarrollo los procesos y cómo logro los objetivos que para tal fin han sido creadas las entidades. O sea, las alcaldías tienen un fin específico para el cual fueron creadas, los hospitales tienen otro objetivo, otra misionalidad, un core diferente, las empresas de servicios públicos que también tienen algo totalmente diferente. Entonces, son acciones del Estado que deben estar orientadas hacia su comunidad, que se llaman grupos de valor en la gestión pública. Entonces, ahí es donde se orienta lo que es la gestión pública. ¿Cómo volvemos ese tipo de entidades más eficientes para lograr que ese valor público o ese valor agregado que nosotros le damos a la gestión pública sea de mayor impacto para la comunidad? Bueno, ahora más adelante hablamos de ese tema. Me interesa mucho el impacto que deberían tener en cuenta todos los gobernantes. Regresemos a la parte del cuadro administrativo. Usted dice que la gestión pública nombró 4 conceptos fundamentales. Uno tiene que ver con la administración, la organización, el control. Explíquenos un poquito con más detalle. A ver, el proceso administrativo que hacía referencia está establecido por esos 4 grandes procesos, que es la planeación. Una vez planifico, digamos, hace una organización, que es establecer la estructura. Después viene la dirección, que es el tema de liderazgo y cómo es el relacionamiento entre los líderes con su autoridad y responsabilidad con sus equipos de trabajo. Y por último, que es fundamental, que es el control. Ahora, esos 4 componentes se desarrollan a través de una herramienta que el Estado colombiano ha desarrollado, que es el modelo integrado de planeación y gestión. Y ese modelo integrado, que es el MIPG, tiene 7 dimensiones, que es de obligatorio cumplimiento en las entidades públicas del orden territorial. Y eso viene dado a partir del decreto 1499, que surgió el 11 de septiembre del 2017, si no estoy mal. Y esas dimensiones lo que le dicen a ustedes, mire, lo primero que usted tiene que tener en las entidades públicas y como piedra angular de eso es el personal, el talento humano. Y ese talento humano pues tiene que ser el mejor, tiene que ser capacitado. Entonces usted organiza su talento humano en 4 aspectos fundamentales. Es la planeación del talento humano, el ingreso de talento humano, el desarrollo de talento humano y el retiro de talento humano. Usted como entidad pública está obligado. Si usted tiene el mejor talento humano, usted tiene mayor probabilidad de alcanzar las metas, los objetivos o los resultados que como entidad se ha propuesto. Entonces ahí hay algo que es muy importante tener muy en cuenta, que es el tema del mérito para ingresar a las entidades públicas. Porque no es lo mismo administrar una entidad privada que una entidad pública. O sea, es abismal la diferencia. Si bien los conceptos básicos de administración son los mismos, en la gestión pública hay unos procesos que hay que conocer. Entonces, el principio al mérito es uno de los factores fundamentales para contar con las mejores personas. ¿Por qué? Porque es que a las entidades públicas se tiene que llegar a demostrar la experiencia que se tiene, porque eso hace que una entidad sea mucho más eficiente, o uno de los aspectos que puede lograr es eso. Mientras que si usted llega a hacer experiencia, pues mientras aprende, el tiempo va pasando y deja de alcanzarlos o deja de hacer lo que debe hacer para lograr solucionar los problemas de la comunidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, partimos del talento humano. La segunda dimensión es la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación. Y es donde usted empieza a identificar y caracterizar cuáles son esos grupos de valor. Es decir, en otras palabras, hacia quién es que usted tiene que orientar los servicios o lo que usted hace como entidad pública. Entonces, una entidad como una alcaldía, por poner el ejemplo, tiene diferentes grupos de valor. Entonces, unos grupos de valor donde va a orientar los temas de infraestructura, un grupo de valor diferente donde va a orientar los temas de niñez, infancia, adolescencia, es decir, todas las obligaciones que por ley las alcaldías tienen que cumplir. En ese orden de ideas, una vez priorice esas comunidades o identifique, perdón, esas comunidades o esos grupos de valor, usted tiene que definir cuáles son esos resultados, o sea, cuáles son esas necesidades o esa problemática de la gente que usted es la que debe atender.
O sea, definitivamente las problemáticas son muchas, las necesidades son demasiadas, pero hay un limitante y ese limitante son los recursos. Entonces, usted tiene que como administrador o en una administración pública es priorizar cuáles son esos resultados con los que va a generar mayor impacto, es decir, mayores cambios en las condiciones de esos grupos de valor, entiéndase como la comunidad. Entonces, no es lo mismo digamos, hacer un puente que va a cambiarle la vida a una comunidad porque va a transitar más seguramente o va a ser más seguro el tránsito, más fácil, más eficiente, bueno, qué sé yo. Que hacer de pronto alguna estatua, por llamarlo así, ¿sí? Pero eso mismo no aplica para una ciudad que puede ser turística, que sí efectivamente la estatua puede ser más valiosa. Entonces, hay que priorizar porque los recursos son escasos y ahí se aplica pues que la gestión de los recursos para lograr cumplir todas esas metas que se ha propuesto para satisfacer esas necesidades de la comunidad. Posteriormente también tenemos pues ya la dimensión de que se dedica a ejecutar lo que usted ha propuesto. O sea, de nada sirve hacer una buena identificación, una buena planificación, si desafortunadamente usted no tiene unos procesos eficientes, usted no tiene unos procesos expeditos que eviten la tramitología al interior de las entidades. Entonces ahí viene una serie de políticas que son las políticas relacionadas con los temas antitrámites, las políticas de fortalecimiento organizacional, las políticas de simplificación de procesos, es decir, cómo ejecutar ya toda esa administración. Viene en otra dimensión que es importante evaluar, periódicamente evaluar que es si lo que usted está haciendo realmente está acorde a lo que usted planificó, porque partimos del principio de que todo lo que hace tiene que partir de una carta de navegación, que es el plan de desarrollo, plan de acción o como se quiera llamar, dependiendo la entidad. Y es importante pues hacer esas revisiones periódicas para saber si por donde estamos yendo es el camino correcto o si definitivamente hay que hacer algunos ajustes que permitan tomar decisiones orientadas a que la entidad se encauce nuevamente a esa dirección que tiene que tomar. Vienen ya otras dimensiones transversales como es la de información y comunicación que es vital. Usted tiene que estar comunicando permanentemente a los grupos de valor o a la comunidad lo que usted viene haciendo por ellos y sobre todo cuáles son esas nuevas necesidades. Digamos que todo es dinámico y las necesidades y problemáticas de la comunidad hoy son unas, mañana son otras. Es decir, si usted planifica un plan de desarrollo antes de pandemia, pues obviamente necesita hacer ajustes porque después de pandemia cambiaron esas necesidades y problemáticas. Ahí vienen pues otra serie de políticas, son aproximadamente 19 políticas lo que conforman el MIPG. Viene otra dimensión que es gestión del conocimiento y la innovación. Es supremamente importante que al interior de las entidades se generen nuevos conocimientos, se generen nuevas estrategias para que cada vez los procesos sean más sencillos y que las entidades puedan ser más eficientes. O sea, si bien las entidades tienen que ser eficaces con el logro de los objetivos, también es importante trabajar por lograr esa eficiencia. Y por último viene el control interno, que es por ley 87 lo que tiene establecido es que se tiene que implementar un sistema de control interno, que no es otra cosa que el conjunto de controles que implemento al interior de la entidad para apoyar de manera razonable el logro de esos objetivos. Entonces, identifico riesgos, diseño controles, ¿a qué? A todos los procesos que voy a desarrollar que están orientados a cumplir lo que inicialmente planifiqué y que lo voy a lograr con las mejores personas, más capacitadas y mayor experiencia para que todo en la entidad pública, la gestión se pueda desarrollar de la mejor manera. Nosotros anteriormente habíamos aprendido el término de recurso humano. Creo que con las últimas normas se cambió a talento humano para diferenciarlo de los otros recursos. Puede ser económicos, algunos dicen puede ser en plata o en especie. Entonces creo que es bueno hacer esa distinción y nombrar a todas las personas o los equipos que trabajan en la administración pública como talento humano. Sí, totalmente. El MIPG que establece que se debería inclusive de llevarlo a un nivel estratégico, lo que es la gestión estratégica de talento humano. Cuando hablamos de a un nivel estratégico, es decir, a ver, las entidades tienen dos tipos de estructura. Una estructura lineofuncional, que es el organigrama que todos conocemos, donde están los niveles jerárquicos, los canales de comunicación, de información, y tenemos nosotros
una estructura que es por procesos. O sea, las entidades públicas tienen la obligación de trabajar por un modelo de operación por procesos. Entonces, eso se divide en procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo y procesos de seguimiento y evaluación. Los procesos estratégicos al interior de las entidades es la que nos establece el direccionamiento estratégico sobre cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, cuáles son los mejores cursos de acción a seguir. Los procesos misionales son los que me definen la cadena de valores, los que tienen relacionamiento directo con los grupos de valor, con la comunidad, está toda la parte misional. Por poner un ejemplo, el hospital, ¿qué es lo que tiene relación? Esta hospitalización, esta urgencia, odontología, todo eso. Y para eso hay unos procesos de apoyo que garanticen que esos procesos misionales operen de la mejor manera. Entonces hay unos procesos administrativos, financieros, todo eso de ahí. Por lo general, el talento humano se lo tiene como un proceso de apoyo para que todo funcione, pero lo ideal es que se tenga en un nivel estratégico. Cuando el MIPG o el modelo integrado de planeación y gestión me dice que la piedra angular para lograr los mejores resultados dentro de la gestión pública es el talento humano, pues tiene que ir en concordancia a la estructura y tiene que ir en unos procesos estratégicos que den direccionamiento sobre cómo se debe gestionar al interior de las entidades el talento humano. Y sobre todo que se cumpla, que también es una política de función pública, pero también es una ley, el Código de Integridad, que es el que viene a reemplazar a lo que todo el mundo conocía como Código de Ética. Los códigos de ética perdieron vigencia a partir de septiembre del 2017, cuando se expide el decreto de MIPG, y ahora se habla del Código de Integridad, que es un paso más allá y buscar que el talento humano, los servidores públicos, actúen en concordancia como unos valores y unos principios que deben estar articulados con ese direccionamiento estratégico que la entidad se ha establecido. Ingeniero Rodrigo, usted tocó el tema de la comunicación y quisiera pues que usted profundice en estos temas. Desde mi punto de vista, pues la comunicación es fundamental en todo proceso de la vida, en absolutamente todo, inclusive en el mismo hogar. Si no hay comunicación, pues puede haber algunas dificultades, o muchas. Pero en la administración pública sí debe ser fundamental. Y hay, pues, lo que se ha estudiado, dos tipos de comunicación. Una interna, de los gobernantes con su equipo de trabajo, y otra desde la entidad o desde la institución hacia la comunidad. Explíquenos un poco más, profundicemos más sobre ese tema. Listo. Bueno, dentro de la dimensión que les comentaba de información y comunicación, digamos que hay dos componentes fundamentales, tal como usted lo menciona, y yo le complementaría algo. Cuando la entidad se comunica hacia afuera es en dos niveles, o en dos direcciones, mejor dicho. La primera comunicación que tiene que ser directa con la comunidad es para estar permanentemente identificando cuáles son esas necesidades. ¿Cuál es esa problemática que se está enfrentando la comunidad? ¿No? Entonces yo tengo que establecer unos canales de comunicación como entidad que permanentemente me permitan a mí estar en contacto con mis grupos de valor. Por eso hablaba que lo principal es identificar esos grupos de valor. Porque si bien hablamos que las redes sociales están de moda, es el boom, no necesariamente todos los grupos de valor hacia quien la entidad está dirigido tienen acceso a las redes sociales. De acuerdo. Entonces, tengo que saber a través de qué canales es que yo me tengo que comunicar con la comunidad. ¿Listo? Entonces, listo, ese primer canal yo identifico las comunidades y estoy permanentemente con ellos. Pero al final de toda la cadena de valor tengo que también estar en contacto con esos grupos de valor para estarles informando cuáles son los avances en la gestión que yo como entidad pública vengo desarrollando en pro de ellos y cuáles son esos resultados que yo he logrado para, de alguna manera, satisfacer esas necesidades inicialmente identificadas o para solucionar los problemas que la comunidad viene aquejando. Entonces, esa sería la comunicación hacia afuera. También tenemos algo que es la transparencia. El Departamento Administrativo de Presidencia de la República, el DAPRED, lidera la política de transparencia. Y dentro de la transparencia está ligado a la comunicación porque me habla de transparencia activa y transparencia pasiva.
Esa transparencia activa es la obligatoriedad que tienen las entidades públicas de publicar sin que medie solicitud cierto tipo de información que ya está establecida cuál es. Y la transparencia pasiva es que cuando yo solicite como ciudadano cualquiera una información a la entidad me debe responder en unos tiempos establecidos que están regulados por la ley, y la información tiene que ser fidedigna, de calidad, y tiene que responder a esa petición que yo hago. Es decir, no le respondo por responder, sino que tengo que responder con unos argumentos y los soportes que tengan en cuenta pues, la documentación o qué sé yo, la información que ese ciudadano me está pidiendo. Y ahí ya venimos a hablar de la comunicación interna. Es importantísimo los canales de comunicación que se diseñen al interior de la alcaldía, porque los procesos, digamos que la salida de un proceso por lo general es la entrada de otro proceso. Entonces los procesos no pueden ser ruedas sueltas y tienen que estar articulados e intercomunicados. De hecho, el modelo me dice que para que pueda operar las entidades deben estar articuladas e intercomunicadas. Y además debe fluir la comunicación tanto desde el jefe, desde el líder, desde el alcalde, hacia la última persona dentro, digamos, el contrato más pequeño que tenga. Porque todos tienen que conocer qué es lo que la entidad, hacia qué está dirigido. Porque no hay cosa, no es tan agradable que usted llegue a una entidad por algo y que no el personal que lo atienda, el que tenga contacto con usted en ese momento de verdad, no sepa para dónde direccionarlo. Y a veces los planes de desarrollo no se cumplen porque los líderes no son capaces de comunicar de la mejor manera qué es lo que pretende esa alcaldía o esa entidad pública lograr en un periodo de gobierno. Bueno, y dejamos para el final algo que le había solicitado al inicio de esta conversación, el impacto hacia la comunidad o los grupos de valor, que usted ya nos deja también ese término. Esa situación creo que es como el deber ser, ¿no?, de la entidad pública o de la institución. Es como la misión. Sí. En el caso de las alcaldías, el deber ser es mejorar o trabajar por el bienestar de la comunidad, por mejorar el bienestar de la comunidad. Entonces, sobre eso, sobre el tema del impacto, ¿qué podemos profundizar? Listo. El impacto sí, efectivamente está relacionado con los grupos de valor, porque en últimas quien me van a definir el impacto son ellos. Entonces, normalmente en las entidades que tenemos, para nosotros diseñar una cadena de valor que es con la que se van a generar esos impactos. Tenemos nosotros unos proveedores. O sea, cuando hablamos de proveedores no necesariamente es las mercancías y todos, es información, son recursos, o sea, todo lo que necesitamos al interior de una entidad pública para poder cumplir su misionalidad. Esos proveedores nos suministran unos insumos. Entonces el Estado, el DPS nos suministra unos recursos, me estoy inventando para poner el ejemplo, nos suministra esos recursos y nosotros los procesamos. Entonces vamos ahí 3 etapas, proveedores, insumos y procesos. Y esos ahí es donde procesamos, ese procesamiento es donde aplicamos la gestión pública como tal del día a día, de lo que venimos nosotros haciendo. Como salida de ese proceso nosotros tenemos unos productos. Y esos productos son, por decirlo de alguna manera, los aspectos tangibles que se generan o que generan las entidades públicas, ¿verdad? Y esos productos son que me generan unos resultados. Y esos resultados son los que me generan los impactos. O sea, esos impactos como transformaciones en las condiciones de vida de los grupos de valor hacia el cual yo estoy dirigido. Cuando uno define metas, también tiene que definir indicadores, ¿no es cierto? Exactamente, eso es lo que le voy a explicar. Cuando nosotros tenemos claro, o sea, si nosotros planificamos con productos, estamos cometiendo un error, porque el producto per se no me va a generar el impacto, es el resultado. Entonces yo tengo un producto para generar un resultado, para generar un impacto. Si yo de antemano cuando estoy planificando tengo claridad los impactos que yo deseo generar, pues obviamente desde la planificación sabré si la obra A, la obra B o la obra C es la que me va a generar mejores condiciones, o sea, o la comunidad le va a dar más valor a la obra A, a la obra C o a la acción A o C que hizo la administración por mi comunidad. Entonces, ese es el impacto, es el cambio en las condiciones de vida de esos grupos de valor hacia el cual yo estoy dirigido.
Y obviamente que todo lo que hemos hablado parte de ahí, parte de, si yo conozco, identifico esos grupos de valor, identifico sus prioridades y el impacto que yo como administración o como entidad pública deseo generar, hago mi planificación. Y esa, mire que es un círculo. Entonces yo planifico, establezco unas metas y establezco unas metas obviamente con unos indicadores para lo que hablábamos que periódicamente tenemos que estar haciendo unos seguimientos para saber si le estamos apuntando a esa meta. Y quien nos dice eso son los indicadores. Es decir, puede haber una desviación, que tengamos un ejemplo, que a 6 meses tengamos que tener 5 casas y tenemos 2. Entonces ahí está, también se articula con el direccionamiento estratégico de cuáles son esas decisiones que voy a tomar al interior de la entidad para ajustar mis procesos para lograr esa meta que inicialmente me había establecido. Bueno, ahora aprendemos estos nuevos conceptos que están regulados, ya hay un decreto del año 2017, tiene que ver con la gestión pública. Nosotros habían en estos espacios, creo que habíamos compartido algo del cuadro administrativo, planeación, ejecución, seguimiento y control y evaluación para que se convierta el proceso cíclico. Y habíamos mencionado que ojalá todos esos 4 componentes sean de manera participativa. Creo que dentro de la gestión pública también abogan por eso, ¿no? Que haya mucha participación. De los 2 extremos de la cadena, ingeniero. Vamos por el final, que es la rendición pública de cuentas. La rendición pública de cuentas no es un evento, un espacio donde el director, líder, gerente de una entidad pública vaya a dar a conocer solo lo positivo. Esos espacios de rendición de cuenta tiene que haber una bidireccionalidad de la administración hacia los grupos de valor y de los grupos de valor hacia la administración. Y no es llegar a contar solo lo bueno, porque es que también hay cosas que definitivamente cuando se planificaron había un contexto que después se modifica ese contexto y no lo puedo lograr alguna meta. Entonces también es bueno porque hace parte de la transparencia. La transparencia está en esa rendición de cuentas cuando yo le comento a la comunidad lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo que pasó en la administración sobre lo que yo vengo haciendo por ellos. Y también desde el otro extremo de la cadena es que para que esos planes de desarrollo sean efectivos y esa planificación o las metas que yo establezco en los planes de desarrollo realmente sean con los que voy a generar los resultados y los impactos, tiene obligatoriamente que tener una participación activa de la comunidad. Es decir, la comunidad, en últimas, conjuntamente con la administración, en una amalgama perfecta, son quienes definen hacia dónde se deben orientar los escasos recursos que tienen las entidades públicas. Me hace usted también relacionar este tema con la gobernanza. Cuando hablamos de que el mandatario esté gobernando con toda la comunidad, creo que ese podía ser como el objetivo central o el sueño de toda una comunidad. Y que, digamos que la gobernanza tiene como pilares también algo que usted ya mencionó: planificación participativa, ejecución, mucho control y seguimiento. Y ya en la administración pública podríamos hablar de presupuesto participativo y podríamos hablar de rendiciones de cuentas permanentes. Permanente, no porque lo diga la norma, sino que sea permanente. Entonces, el diálogo ciudadano va a fluir y va a ser constante. Ingeniero, lo que pasa es que mire que tanto el MIPG como otras herramientas se basan mucho en algo que se llama la Carta Iberoamericana de la Calidad, CLAP 2008. Y en esa Carta Iberoamericana de Calidad establece el derecho que tiene la comunidad a exigir a las administraciones calidad en la gestión pública y rendición permanente de cuentas. Son aspectos fundamentales, es decir, el empoderamiento de la ciudadanía. O sea, no hay que olvidarnos que todos los ciudadanos somos los jefes, por decirlo así, de las entidades públicas, porque en últimas depende el uno del otro. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos exigir esa rendición permanente de cuentas donde nos estén contando qué es lo que esté pasando, porque son nuestros impuestos, son nuestros recursos. Hacia dónde están dirigidos, han sido efectivos, no han sido efectivos. La calidad en la gestión pública va a que sea eficiente, porque una cosa es ser eficaz y que usted logre los resultados que se ponga.
pero puede que esa eficacia del cumplimiento de ese objetivo se haya ido más tiempo, más recursos diferentes a los planificados. Cuando usted es eficaz, considera o tiene en cuenta los recursos para lograr esos objetivos. Es decir, invierto menos recursos, recurso tiempo, recurso dinero, todos los recursos que puedan haber. Entonces ahí es donde juega ese papel importante que la comunidad permanentemente esté informada y todos los eventos o todos los espacios de las entidades públicas deberían ser dados a conocer a la comunidad. De hecho, empezaba esta charla, ingeniero, agradeciéndole a usted por eso, porque los medios de comunicación en última son ese apoyo que deberían verse como ese apoyo de las administraciones públicas porque difunden lo que vienen haciendo las administraciones públicas. A veces no se ve así, pero ese debería ser el deber ser, es que la administración o la entidad pública lo haga, pero también apóyense en los comunicadores locales para dar a conocer lo que se viene haciendo. Y eso también son ejercicios de rendición de cuentas permanentes que benefician a la comunidad. Ingeniero Rodrigo David, pues le agradecemos por hacernos compañía. Pues ahorita nos vamos a ver el partido de Colombia con Venezuela, el primer partido de esta nueva ilusión, de este nuevo sueño, de que Colombia esté nuevamente en un mundial. Usted pues todo el tiempo pues ha sido futbolista, lo conocimos como arquero, ahora ya como defensa, pero bueno, ahí está todavía activo y no sé finalmente cuál es su pronóstico para el partido de esta tarde. Creería que Colombia va a comenzar por un 3-0. Hay que hacerle ánimos y empezar con esa mejor actitud y con una muy buena victoria para irnos al Mundial Estados Unidos, México y Canadá. Muy amable por estar haciéndonos compañía y ojalá de pronto en otra oportunidad toquemos un tema un poco como más ya, porque la gestión pública es como muy amplia, entonces un tema un poco más específico. Agradecerle por compartir todos sus conocimientos con nosotros y con todas las personas que nos están haciendo compañía. Ingeniero, muchísimas gracias a usted nuevamente, a todas las personas que miraron este video y que posteriormente lo van a mirar. Y en lo que pueda colaborarle, con mucho gusto, para eso estamos. Muchas gracias. Muy amable. A todos ustedes también les damos el agradecimiento por acompañarnos y los invitamos el próximo jueves. Vamos a estar abordando otro tema de mucha actualidad. Los invitamos a que le den suscribir, para que se suscriban en el canal del Informativo del Guayco en YouTube, para que nos sigan. Ojalá en estos días ya podamos recuperar la página del Informativo del Guayco en Facebook, en fin, porque de todas maneras, pues la vida continúa y seguimos en este trabajo de la información y de la comunicación. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche y que gane Colombia.